Agradezco a Pamela San Martín, exconsejera del INE, que nos tome la comunicación. Pamela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pamela, Irán, ¿cómo están? Saludos a su auditorio. Escuchábamos la intención desde la Cámara de Diputados de iniciar un juicio político en contra de los consejeros. Dos de ellos, ¿qué tan posible es que esto suceda? Bueno, existe la posibilidad de que se iniciara un juicio político en la Cámara de Diputados. Me parece que la vía para ir discutiendo cada una de las decisiones que se van adoptando en el Consejo General del INE es precisamente el análisis de cada una de las decisiones a la luz de los precedentes, a la luz de los criterios y a la luz de la Constitución. Por ejemplo, hay un señalamiento en torno a que hay una actuación indebida por el hecho de estar buscando la regulación para evitar la sobrerepresentación de cualquier partido político en la Cámara de Diputados. Y eso simplemente es una vía para buscar garantizar la adecuada representación de todas y todos nosotros cuando acudimos a votar, es decir, que nuestros votos se traduzcan en una representación en el Congreso, tal como lo marca la Constitución, y no a partir de decisiones internas de los partidos políticos, como ocurrió en el 2015 con el PRI y en el 2018 con Morena. Pamela, en este tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que el día de hoy se va a votar si se la retiran o no, no por las acusaciones de violación que pesan en su contra, sino por temas de fiscalización. Morena dice que no tuvieron que entregar estos temas porque no hubo una precampaña como tal, que todo salió de una consulta. ¿Este es un argumento válido? Este es un asunto que llegará sin duda alguna al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no es una discusión nueva. Desde el 2014 que el Instituto Nacional Electoral fiscaliza los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas en todo el país, tanto a nivel nacional como a nivel local, se han presentado distintos casos de aspirantes a precandidaturas con distintos nombres. Es decir, no se tienen que llamar precandidatos para participar en un proceso interno de selección y estar obligados a rendir cuentas. Y cuando no se han rendido las cuentas correspondientes, ha sido, digamos, la postura del Instituto Nacional Electoral una y otra vez el aplicar la ley como la propia ley lo establece. Es decir, si no se presentan los informes correspondientes de los ingresos y de los gastos de precampaña, lo que procede es la cancelación o la negativa del registro del precandidato infractor. Esta ha sido una discusión específicamente con Morena en elecciones previas, precisamente bajo el mismo argumento, que es que no se llaman precandidatos, sino tienen alguna otra figura en sus procesos internos, pero un partido político no puede cambiar o no puede eludir las reglas de fiscalización, las reglas de rendición de cuentas a través de la modificación del término con el que denomina a sus precandidatos. Ha sido una discusión amplia también porque el Tribunal Electoral en muchas ocasiones ha sido mucho más flexible que el Instituto Nacional Electoral, pero yo estoy convencida que el INE lo que está obligado es a aplicar las reglas, a garantizar una adecuada rendición de cuentas por parte de todos los partidos políticos, por parte de todos los precandidatos, de todos los aspirantes y de todos los candidatos. En este caso tendríamos que conocer cuáles son las características, cuáles son los elementos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral para imponer esta sanción y garantizar, evidentemente, como lo ha señalado el tribunal, que se haya garantizado el debido proceso de aquellos que sean sancionados con esta medida. Pamela, brevemente, en el tema de la sobrerepresentación, si bien no es la primera vez que sucede, sino ha sucedido en las últimas 3 legislaturas, ¿qué explica que hasta ahora se tome esta decisión cuando pudo haberse tomado ni siquiera en las 3 anteriores, sino antes de que iniciara el proceso? Bueno, efectivamente, esta es una discusión en el Consejo desde el 2015. La mayoría del Consejo en el 2015 decidió no adoptar alguna medida para evitar lo tenemos que decir, es un fraude a la Constitución y es un fraude al ejercicio del derecho al voto de las ciudadanas y de los ciudadanos. Se discutió ampliamente en el 15, yo perdí la votación en el Consejo y la mayoría decidió mantener la misma fórmula histórica de asignación de diputadas y diputados. Lo mismo ocurrió en el 2018, pero eso no cambia el hecho de que cuando los partidos políticos son a través de mecanismos internos, burlan
una disposición constitucional, burlan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. La autoridad electoral, su principal mandato es garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos, por lo que me parece que es lo que tendría que haber hecho desde entonces, pero si no lo hizo entonces, lo tiene que hacer ahora. El Instituto Nacional Electoral era adoptar medidas para garantizar que cualquiera que fuera el partido que resultara beneficiario de esto, porque no se trata de quién es, sino de garantizar la voluntad de la ciudadanía, la voluntad expresada en las urnas se representara adecuadamente en la conformación del Congreso. Me parece que la medida adoptada por el INE sin duda es un avance, pero no atiende el problema en su integralidad. Lamento pensar que esto va a generar el mismo problema en estas elecciones, porque se sigue manteniendo como posibilidad que sean los partidos políticos los que definan a qué partido se le asigna una determinada candidatura, cuando los ciudadanos y las ciudadanas, para el momento en el que se hace la asignación de diputados de representación proporcional, ya votamos en las urnas, claro, por Pamela, lo que ya se puede tener otro mecanismo. Pamela, muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias a ti, Pamela, gracias, Irán. Saludos al auditorio. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra el día de hoy con esta votación.